¿Cómo están mis queridos hermanos? Muy buenos días. Que el Señor los bendiga en este primer día de la semana, el día de hoy, reunidos para adorar a nuestro Padre Celestial, para poder agradarle en todo lo que hagamos y también conociendo la bondad, la misericordia de Dios, también para poder ser alimentados por medio de su palabra, ser llamados a reflexión y poder tener una disposición cada vez más grande de hacer las cosas conforme a su santa y divina voluntad. Les quiero pedir que me escuchen. Vamos a leer unos 4 versículos de la palabra de Dios. Dice así: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Mis malvados enemigos me ponen en aprietos. Se juntan y hacen planes de acabar conmigo, pero son ellos los que tropiezan y caen. Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no se amedrentará. Aunque me ataquen y me declaren la guerra, en esto fincaré mi confianza. Le he pedido al Señor y solo esto busco: habitar en su casa todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y solazarme en su templo. El rey David, allá en el Salmo 27, hablaba, ¿no?, de la importancia que tenía para él el poder estar delante de la presencia de Dios, el poder congregar, el poder reunirse. Para los judíos, el templo no solamente era el lugar de reunión sabatina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Era algo mucho más importante. Y también para nosotros debe ser así. No es solamente que nos reunimos el día domingo, sino el hecho de ser iglesia abarca todos los días de cada una de nuestras vidas, mis queridos hermanos. Gracias a Dios tenemos este tiempo para, como iglesia, estar juntos, estar unidos y poder adorar a nuestro Padre Celestial. En este primer día de la semana, quien nos va a colaborar con las alabanzas es nuestro hermano Eric. Quien nos va a servir en la cena es nuestro hermano Freddy, y quien va a ser un instrumento de Dios para hablarnos palabra es nuestro hermano Jimmy. Entonces, mis hermanos, les pido por favor que me acompañen en palabra de oración para encomendarnos a nuestro Padre Celestial, para pedirle que sea Él quien nos hable, quien nos guíe, y por sobre todas las cosas, que todo lo que hagamos sea para su honra y su gloria. Oremos por favor, queridos hermanos, ¿sí? Padre bueno, amado Dios, papito lindo, le damos infinitas gracias, mi Dios, por el placer, por el privilegio, Padre, que permite usted que tengamos en estos momentos, mi Dios, de estar reunidos, Padre, este grupo de seres humanos, este grupo de hijos tuyos, papito bueno, con el propósito, Padre, de alabarlo, de exaltarlo, mi Dios, de reconocer, Padre, cuán grande y cuán importante es usted, mi Dios, en nuestras vidas, papito bueno. Padre, que cada una de las cosas que hagamos, mi Dios, no solamente sean cosas externas, Padre, sino que realmente cada una de las cosas, mi Dios, que salgan y que sean, Padre, realmente, mi Dios, de lo más profundo de nuestro ser, papito bueno, de lo más profundo de nuestro corazón, mi Dios. Que cada himno, que cada alabanza, mi Dios, que en la participación de la cena, Padre, que la debida atención, mi Dios, que prestemos a su mensaje, papito bueno, todo sea, mi Dios, hecho pensando en agradarle a usted, mi Dios bendito. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, mi Dios. Bendíganos en este tiempo, Padre. Ayúdenos, mi Dios, guíenos, papito bueno, y que todo lo que hagamos, Padre bello, sea para su honra, para su gloria, mi Dios, y que al finalizar este tiempo, mi Dios, salgamos mucho más animados, mucho más edificados, mi Dios, con un anhelo de hacer cada vez más, mi Dios, las cosas conforme a su voluntad y conforme, Padre, a su bendita palabra. Te agradecemos por ese tiempo, mi Dios, se usted guiando a cada uno de mis hermanos que van a participar en este día, Padre, y nuevamente, mi Dios, que todo siempre sea para su honra y para su gloria, papito bueno. Te pedimos todo esto, mi Dios bello, en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Le damos paso a nuestro hermano Eric con las alabanzas. Hermanos, tengan todos buenos días, que Dios les bendiga. Vamos a empezar con este
este himno, grande gozo hay en mi alma hoy. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando soy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí, gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Oh bondad tan infinita. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en la sangre del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en él hallaré la divina plenitud. Bellas palabras de vida. Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía,
qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grático el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Ahora vamos a entonar Cordero de Dios y después de este otro más y después vamos a pasar a la cena del Señor. Cordero de Dios. A un mundo sucio vino ya aquel que sin pecado fue y entre hombres caminó, llegó a ser Cordero de Dios, Cordero de Dios, oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios, oh en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Tu don de amor se despreció, en una cruz se derramó, tu ira santa se calmó, Señor Jesús, Cordero de Dios, Cordero de Dios, oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios, oh en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Perdido estaba cuando vi que ese castigo merecí, mas me llevaste junto a ti, llamándome un Cordero de Dios, Cordero de Dios, oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios, oh en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Eres limpio en la sangre. Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador,
por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es su corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, oh acude a la cruz del Señor. En la fuente es que limpiará tu ser, oh acude a la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Buenos días, iglesia. Vamos a iniciar este momento con una oración. Vamos a cerrar nuestros ojos y oremos. Gracias, Dios Todopoderoso, por esta mañana. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor. Padre, por eh, tu paciencia. Gracias porque hoy nos das el privilegio de recordar, Padre, con este jugo de uva y con este pan, Padre, el cuerpo y la sangre y la entrega de la vida de nuestro Señor Jesucristo para darnos vida a nosotros. Gracias, Padre, por este momento. Te rogamos que guíes este acto, que alejes de nosotros cualquier distracción, que permitas, mi Dios, concentrarnos para que podamos participar, Padre, conscientemente de este acto tan importante y simbólico. Padre, queremos hacerlo para tu gloria y tu honra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a iniciar, vamos a leer Romanos 5, vamos a, por favor, a, a buscar todos los que tengan allí, Romanos 5, desde el versículo 6, ¿sí? Capítulo 5, versículo 6 de Romanos. Bueno, voy a leer, ¿sí? Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su poder para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por la vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Sí? Bueno, esa fue en Reina Valera. Sin embargo, vamos ahora a analizar un poco más lo que venía diciendo. También lo voy a leer o lo voy a ir viendo en otra versión, en el que habla de que en el momento preciso, o sea, todo bajo la voluntad de Dios, bajo los planes perfectos de Dios, habla en la versión Reina Valera cuando aún éramos débiles. En otras versiones habla cuando aún éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Aquí vamos a ver, a revisar, a analizar cómo esa entrega, ese cuerpo, esa sangre de nuestro Señor Jesucristo, pues cambió grandemente en nosotros, pues, algunos adjetivos que teníamos, ¿no? Incapaces, ¿ya? O que tenemos, enemigos de Dios, en el mismo 6, al final del, casi al final del 6, habla también, es muy difícil que alguien muera por salvar a una persona justa, ¿ya? Y quizás pudiera alguien arriesgar su vida por una persona buena. Entonces, obviamente nosotros también caemos en injustos, ¿no? En que no somos buenos. En cambio, Dios demostró su amor en que Cristo murió por nosotros aun cuando éramos pecadores, ¿sí? Injustos, incapaces, débiles, pecadores. El 9 dice, con mucha más razón ahora seremos salvos de la ira de Dios porque Él nos aprobó por medio de la muerte de Cristo. 10.
Cuando éramos enemigos de Dios, otro calificativo que también teníamos antes, ¿ya? Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo en el 10, ¿no? Con mayor razón ahora somos amigos de Dios. Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. El 11 dice, además, ahora nos alegramos por lo que Dios ha hecho ya que tenemos amistad con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo todos esos calificativos cambian con toda esta entrega, con todo este amor que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ya dejamos de ser injustos pasamos a ser justificados por medio de Jesucristo, ¿ya? Pasamos de ser enemigos por ser amigos, pasamos de ser enemistados, bueno, por amigos también, de pecadores, ya Dios nos ha limpiado, ¿ya? Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero lo que quería también hacer énfasis, bueno, en la versión Reina Valera, habla al final del 11, y no solo esto, sino que también nos glorificamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, ¿sí? No por nuestros propios medios, no glorificarnos o no enaltecernos, ok, ahora antes era aquí esto, ahora soy esto. No para glorificarnos a nosotros, sino glorificándonos o exaltando a Dios que por medio de su Hijo hizo esto en nosotros. Vamos ahora a leer Lucas 22, desde el 14 al 20, ya para recordar el momento en el que nuestro Señor Jesucristo eh, nos compartió, quedó escrito con respecto a la cena, ¿ya? Dice Lucas 22, 14, dice, cuando llegó la hora de la cena, Jesús y los apóstoles estaban a la mesa. Jesús les dijo, tenía muchas ganas de celebrar esta cena de Pascua con ustedes antes de padecer, pues yo les digo que no volveré a celebrar otra cena de Pascua hasta que se dé el verdadero significado en el reino de Dios. Entonces Jesús tomó la copa y dio gracias a Dios y dijo, tomen esta copa y compártanla con todos. Les digo, no volveré a beber del vino hasta que el reino de Dios esté aquí. Entonces Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y dio a sus apóstoles y dijo, este es el pan, este pan es mi cuerpo que doy por ustedes, cómanlo como recordatorio. De la misma manera, después de la cena, tomó la copa y dijo, esta copa es mi sangre que es derramada por ustedes y establece un nuevo pacto. Vamos a tomar unos momentos de meditación para luego orar por el pan y por el jugo y participar. Gracias, Dios Todopoderoso, Padre de la Gloria, eh, mi Dios, por esta mañana. Gracias, Padre, porque nosotros siendo incapaces para salvarnos a nosotros mismos, nosotros siendo enemigos, Padre, siendo pecadores, siendo injustos, mi Dios, eh, tuviste la misericordia y la paciencia de enviar a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para entregar su cuerpo y su sangre por nosotros. Gracias por eh, tu paciencia, mi Dios, por tu misericordia, por proveer, mi Dios, el día de hoy a tu iglesia, Padre, esa salvación. Gracias también por este jugo de uva, por este pan, Padre de la Gloria. Eh, mi Dios, te queremos pedir, mi Dios, que lo bendigas, que bendigas, mi Dios, cada una de las casas de los hermanos, hermanas que están hoy, mi Dios, celebrando, conmemorando este momento. Padre de la Gloria, también recordamos que nuestro Señor Jesucristo, luego de entregar su cuerpo voluntariamente y su sangre, mi Dios, y de haber sido crucificado, tú le resucitaste, Padre, y está ahora eh, arriba en el cielo, mi Dios, con la esperanza de que nosotros también algún día resucitaremos juntamente con Él en tu gloria. Mi Dios, gracias por este pan y por este jugo de uva.
Bendicen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden participar, hermanos, del pan y de jugo. Gracias a Dios por este momento, ¿no? Que, en el que podemos celebrar, conmemorar este momento tan importante. Vamos a pasar a otro momento también, muy importante en el día de hoy, en el que recordamos algo que también concierne a la Iglesia de Dios. En muchos ejemplos en las Escrituras podemos encontrar cómo la Iglesia se motivaba, algunos necesitaban más motivación que otras iglesias, pero encontramos el ejemplo de que de la comunión, de la unión entre interna de la Iglesia. Para ello hoy quiero que vayamos a Primera de Juan 3:16, ¿sí? No Juan 3:16, sino Primera de Juan 3:16, ¿sí? En Primera de Juan 3:16, desde el 16 hasta el 23, ¿ya? Dice, eh, dice lo siguiente, voy a leer. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a otros como nos los ha mandado. ¿Ya? Entonces, iglesia, eh, así como también nos comentó Gerardo hoy al principio, también al inicio de la unidad, pues nosotros debemos mostrar que somos iglesia de Dios. En eso nos reconocemos que nos amamos los unos a los otros. Las ofrendas que nosotros enviamos, que nosotros guardamos, que nosotros compartimos para la iglesia, es para el sustento de la iglesia, para también mostrar o digamos ayudar, apoyar y cubrir necesidades también de los santos. Entonces no cerremos nuestro corazón, ¿ya? Como lo acabamos de leer, sino compartamos de las bendiciones y de los bienes que nos da Dios como hermanos, ¿sí? Apoyándonos los unos a los otros y apoyando como tal a la iglesia para su sustento, digamos, material, ¿no? Que no escapamos de eso en este mundo. Vamos a orar para dar gracias a Dios por las ofrendas que podamos guardar, enviar, compartir ya con la iglesia, con los hermanos. Eh, Oremos. Gracias, Dios Todopoderoso, por este día. Gracias, Padre, por tus bendiciones, Padre, primeramente por tu salvación. Gracias porque a pesar de nosotros, Señor, ser enemigos, nos has reconciliado, Padre. Nos bendices, nos provees, cubres nuestras necesidades, mi Dios. Eh, Padre, y porque también podemos bendecir a otros, mi Dios. Te queremos dar gracias por las bendiciones que podemos compartir, por las ofrendas que podemos enviar, Padre. Queremos que las bendigas, queremos que las multipliques, Padre. Queremos que sean para tu honra y para tu gloria, que se dé gracias a tu nombre, mi Dios Todopoderoso.
Bendícelas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Iglesia, por este momento. Continuemos con el orden. Gracias, Freddy. Vamos a continuar con unos himnos más y vamos a después dar el paso a nuestro hermano Jimmy, que hoy día tiene la predica. Cuán glorioso será ese día. Cuán glorioso será ese día, cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, nos iremos con el Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos ese día glorioso, para ir al encuentro del Señor, donde todo será color de rosa, en el cielo con nuestro Salvador. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia, la esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Damos paso a nuestro hermano Jimmy. Sí, solamente antes de darle paso a nuestra hermana Jimmy, hacerles acordar que al finalizar el mensaje, una vez que terminemos la grabación, vamos a tener unas cuantas preguntas acerca del mensaje, así que estemos atentos a él. Hermano Jimmy, el tiempo es suyo. Gracias, mis hermanos. En este momento nos preparamos para recibir el mensaje de Papito Dios. En primera instancia tenemos una Biblia en la mano, porque vamos a tener que corroborar ciertos puntos. El tema de esta mañana se llama el perdón. ¿Sí? El perdón. Antes que todo, acompáñenme por favor a hacer una oración y que sea Papito Dios quien administre este mensaje a través de su Espíritu. Querido Dios y Padre nuestro que está en los cielos, permítanos llegar al trono de su gracia, Padre bueno, y a través de esos méritos maravillosos de su Hijo amado Cristo Jesús. Y en él agradecerle por este día maravilloso, que es el primer día de la semana, donde nos permite, mi Dios, levantarnos de nuestras camas con salud y vida, y en especial con un corazón dispuesto para honrar y glorificar su nombre. Bendiga a cada uno de mis hermanos en sus hogares, donde, Padre, estamos conectados por este medio, y así, Padre, poder tener comunión y edificación entre hermanos. Y más que todo, Padre bueno, darle la honra y la gloria que usted se merece. Sea usted quien administra ese mensaje, Padre. Permítanos guardar su palabra en nuestros corazones y pensamientos, para así, Dios, llevarlo a la práctica y llegar a esa estatura de su Hijo amado Cristo Jesús. Gracias por amarnos y bendecirnos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Cuando miramos el perdón como algo normal, ¿sí? Y cuando decimos algo normal y común, como hermanos en Cristo, podemos hacer cualquier cosa, podemos cometer errores y el hermano tiene que perdonarnos, ¿sí? O a veces inconsciente o conscientemente. A veces ese es el concepto que existe. Bueno, ya cometió un error. Bueno, la ley de Jesús dice que hay que perdonar.
y hay que perdonar. Entonces, tenemos que perdonar. Pero ya mirándolo del punto bíblico, y más que todo yendo al origen, que es la cultura judía, y cuando hablamos de la cultura judía es porque ellos tenían lineamientos y directrices para poder conllevar sus vidas, tanto sociales, familiares, ¿sí? Y espirituales, más que todo. Y el origen es ellos, ese pueblo, donde había un concepto sobre el perdón. Nosotros en la actualidad, bueno, somos hermanos en Cristo y tenemos que perdonarnos. Y tenemos que olvidar lo que pasó. Pero en la cultura judía, y justamente vamos a estar enfocándonos en esa parábola del perdón, que es Mateo capítulo 18, 21 al 35. Ahí vamos a estar enfocados porque cómo sucede, cómo suscita, cómo nace en Jesús esa parábola, es por una pregunta del apóstol Pedro, ¿sí? Maestro, ¿es verdad que tenemos que perdonar 7 veces? Qué interesante, ¿no? El apóstol Pedro ya estaba como presentando una característica. Pero en la cultura judía, ellos tenían, en este punto del perdón, tenían una base. Miremos un poquito Amós. Amós capítulo 1, versos 3 al 5. Recordemos que cuando Jesús da esa parábola, Pedro tiene tantos años de edad. Recordemos que ellos se están ilustrando con las enseñanzas de Jesús. Y esta enseñanza de Amós recae sobre una base espiritual en los judíos. En Amós capítulo 1, miremos lo que dice el verso 3. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco, y por el 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galat con trillos de hierro. Qué interesante que la cultura judía podía aceptar 3 agravios, 3 ofensas, pero a la cuarta vez ya no. Yo no puedo perdonarte. Es decir, se acabó el perdón a la tercera vez. A la cuarta vez ya no podía perdonarle y podía yo, pues, incurrir en justicia para con él. Y qué interesante que en ese mismo capítulo lo dice en el verso 6, lo dice en el verso 9, lo dice en el verso 11, lo dice en el verso 13. Y empezando en el capítulo 2, lo dice en el versículo 1. La misma frase. ¿Sí? Miremos lo que dice el verso 6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el 4 no revocaré su castigo. En la cultura judía tenían esa base sobre el perdón. 3 faltas te podía perdonar. A la cuarta ya no hay perdón. ¿Sí? Ahora, ¿cómo nace esta parábola tan maravillosa? Entrando ya en el versículo, capítulo 18, verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y él le dice, ¿hasta 7? Esta parábola es una respuesta, como lo dije al principio, por la pregunta que hace el apóstol Pedro. Él es una persona con su carácter, sabemos que es impulsivo, que habla nomás, ¿sí? Que se lanza a las acciones. Pedro tenía esas características en su personalidad. Y le dice, ¿es verdad que hasta 7 veces? Pedro quería mostrarse muy espiritual. Como ahorita vimos la cultura en Amós, solo eran 3. Pero Pedro, ¿qué dice? ¿Hasta 7 veces? No mencionó lo que estaba en la base bíblica. Hasta 3. Él dijo, ¿hasta 7? Entonces Pedro quiso sobresalir en ese tema. Es decir, yo no quiero solo perdonar 3, yo quiero perdonar 7. Muy espiritual estaba Pedro. Quería impresionar al Señor Jesucristo. Y es interesante porque habían bases bíblicas. ¿Sí? Pero qué interesante que el Señor Jesús no le responde ni le afirma su aclaración, sino más bien él le dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Interesante, ¿no? Al multiplicarlo, sale 490. En la cultura judía existía también un área que es
la numerología. ¿Sí? Es un tema muy interesante. ¿Por qué? ¿Qué es la numerología? Es el estudio de las letras y el estudio de la Biblia. Cada letra significaba un número y al colocar la cantidad 490 podemos ver el número que tiene 4, el 9 y el 0. Y esto significa tamín. Es una palabra que al unir el número 4, el número 9 y el número 0 significa tamín, que en hebreo esto significa un sacrificio perfecto. Jesús le estaba diciendo a Pedro, hey, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Es decir, te digo que tienes que aplicar la palabra tamín, un sacrificio perfecto, sin mancha, sin arruga. Y Jesús le dice a Pedro, tú me dices 7, yo te digo 70 veces 7, ¿sí? Que es igual a una relación estrecha con Papito Dios. Es decir que el judío tenía el concepto que hasta la tercera vez yo podía soportar a mi hermano en Cristo. Pero ya la cuarta ya no. Pedro está haciendo el énfasis 7 veces. Es decir, que no solo voy a soportar los 3, sino que él aumentó 4 más. Y decir que a la octava, ¿qué iba a pasar? ¿Recuerdan a Pedro cuando al Señor Jesús lo iban a arrestar? Sacó, desenvainó la espada y le cortó la oreja a los acompañantes, ¿sí?, de los principales, y le cortó la oreja. Es decir, a la octava vez, ¿qué se imaginarían ustedes que iba a hacer Pedro? Que alguien lo ofenda. Es interesante ver cómo el Señor Jesús detiene las acciones que ya hay en el corazón de Pedro. Y él le dice, no te digo 7, sino 70 veces 7. ¿Sí? Y es justamente la palabra tamín significa un sacrificio perfecto. Y cuando se presenta un sacrificio perfecto es porque hay una excelente relación con Papito Dios. Es decir, que yo voy a soportar a mi hermano siempre, porque esa palabra tamín significa eternidad. Yo debo soportar a mi hermano por la eternidad. Yo debo perdonar a mi hermano siempre. No es en el concepto como tenían los judíos 3 veces, y menos el concepto que tenía Pedro, 7. ¿Sí? No. Entonces Jesús da esa referencia y da un alto a los pensamientos que tenían los judíos. Esto significa la cantidad que le presenta Jesús a Pedro, que no es perdonar por perdonar, sino perdonar porque tengo una buena relación con Dios a través de un sacrificio perfecto. Ahora, nuestras experiencias. Es interesante porque cada cristiano ha tenido sus experiencias. En nuestra vida cotidiana hemos ofendido y nos han ofendido. ¿Sí? Y aún así, Pablo lo menciona, no hay justo ni aún uno. Es decir, todos hemos cometido errores. Y el contexto del perdón en la actualidad es que ya sea que cometa una ofensa o me ofenda, tenemos que perdonar. Ese es el punto. La Biblia dice que tenemos que perdonar y perdonemos, no importa la ofensa de tal magnitud que sea. Eso es lo que dice en la actualidad como cristianos. Muchas veces no sabemos cómo actuar cuando esto sucede. Y es verdad. Recordemos cuando vimos el libro de Filemón, de los 3 puntos de vista. Y se nos hacía una pregunta después del estudio, ¿qué tan fácil es perdonar? Entonces, muchas veces no sabemos cómo actuar cuando esto sucede, pero tenemos bases bíblicas. Ahora, ¿cómo lo ven los judíos este tema del perdón? Es decir, vamos al origen. El perdón en el judaísmo. Los judíos tenían y tienen todavía, porque siguen aplicando la ley, 7 pasos para el perdón. Para los judíos el número 7 significa perfección, algo completo y algo entero. Una persona que no busca el perdón no puede recibir el perdón. Miren esa frase. Una persona que no busca el perdón no puede recibir el perdón. Antes de entrar a los 7 pasos, es necesario comprender estos puntos. El perdón debe ser buscado para ser recibido. ¿Sí? El perdón debe ser buscado para ser recibido. El perdón no se busca si no hay un verdadero sentimiento de culpabilidad. Y es en cuanto a la ofensa que se ha hecho. ¿Sí? El perdón no se busca si no hay un verdadero sentimiento de culpabilidad. Ahí yo recién voy a buscar el perdón. La ofensa que se ha hecho, ¿sí? Y el sentimiento no sale si no hay un verdadero arrepentimiento.
Yo no voy a buscar el perdón si no hay un verdadero arrepentimiento. No puede haber un arrepentimiento si no hay un reconocimiento por la ofensa que se ha hecho. Es decir, que antes de, yo debo reconocer que he cometido un error contra mi hermano. Y el último punto sobre este espacio, no puede haber un reconocimiento por la ofensa a menos que haya humildad. Yo no puedo reconocer si no soy humilde. Muchas veces nace esa área en nuestras vidas, el orgullo, ¿sí? O el resentimiento o el odio, y es ahí que no podemos ver más allá. No hay humildad, no hay reconocimiento, no hay arrepentimiento y no hay un sentimiento de culpabilidad. Y cuando no hay esas cosas, yo no puedo buscar el perdón. Cuando yo busco el perdón, cuando siento estos sentimientos en mi vida, y van a surgir otros mejores, que es el arrepentimiento real, genuino. Un ejemplo. Si nosotros hacemos algo a alguien, esto es lo que debemos hacer. Y ahí vienen los 7 puntos de los judíos. El primer punto que tenía el judío era reconocer que hemos hecho algo incorrecto. Eso tenían los judíos. Segundo punto de los judíos, la confesión pública de la ofensa. Es decir, reconozca que ha cometido un error, comenzando con nosotros mismos. Oh, cometí un error, ¿sí? Le falté a mi hermano o a mi hermana. Lo reconozco. Ahora, el segundo paso, ¿cuál es? Una confesión pública de la ofensa, ¿sí? ¿Cuántas personas no piden perdón por la ofensa sin estar arrepentido? El segundo punto es una confesión pública. Reconozco y después confieso públicamente que he ofendido a mi hermano. El tercer punto que tenían los judíos era una expresión pública de arrepentimiento por la ofensa. Es decir, yo debo expresar, ¿sí?, ya sea de palabra, pensamiento o mi fisionomía corporal, de que estoy arrepentido por la ofensa. El cuarto punto, que es muy interesante, debo hacer un anuncio público. Ellos lo hacían en las sinagogas, ¿sí? Nosotros lo podemos hacer en la iglesia, un ejemplo, ¿sí? Yo ofendí a mi hermano, y lo tengo que hacer en público, ¿sí? Y lo digo en público, que no lo volveré a hacer, no volveré a ofender a mi hermano. Ellos lo hacían en la sinagoga, y todo el mundo le veía. ¿Y era cuándo? Cuando había un reconocimiento que había ofendido a su hermano, había una confesión pública y había una expresión también de que estaba arrepentido. Y ya en el quinto punto, tenía que haber una compensación a la víctima, ¿sí? Teníamos que compensarlo, es decir, ok, te ofendí maltratándote, no tomándote en cuenta en ciertos detalles. Te ofendí porque como eras el principal dentro de este proyecto, yo pasé por alto su autoridad. Le ofendí porque no traté bien a su hijo, etcétera. Muchas cosas. Entonces, ¿cuál es la compensación? Tratarlo bien. Hay personas que, un ejemplo, chocan los vehículos o destruí algo, una mesa, una silla, etcétera. Compensación es devolver lo que yo he afectado. Entonces yo voy, la silla dañada la voy a reponer, el vehículo que yo choqué lo voy a arreglar. Compensación. Ellos tenían ese detalle con el judío que afectaba al otro judío. Lo compensaba con algo, ¿sí? Y el sexto punto es petición sincera de perdón. Voy a la persona, me reúno con él a solas y le pido perdón de corazón, pero con un corazón sincero. Y de ahí para allá voy a tener una relación linda con mi hermano, pero yo no lo voy a ofender más. Y el séptimo punto que tenían los judíos, que es creo que la parte ya final y la mejor, evitar a toda causa que vuelva a ocurrir. Es decir, que si ya yo ofendí a mi hermano, tengo que evitar a toda causa no volver a cometer ese error. Estos 7 puntos de los judíos tenían que hacerlo 3 veces. A la cuarta vez que se repitan todos estos 7 puntos, yo no tenía que perdonar a mi hermano, ¿sí? Concepto judío sobre el perdón. Si haces algo, solo puedes hacer estos pasos 3 veces, ¿sí? Y si le pides perdón
y no te perdona el ofensor, ahora el que hizo la ofensa llega a ser el afectado. Un ejemplo. 2 veces voy ofendiendo a mi hermano, 2 veces repetí los 7 puntos y le pido perdón a la segunda vez. Y si el ofendido no me quiere perdonar, en mi parte, yo que soy el ofensor, ya sale de mí la culpa. Ahora recae sobre él que no me quiere perdonar. Ese era el detalle entre los judíos. Pero el asunto, cuando entramos ya acá a esta parábola del perdón, Pedro llega a Jesús con esta pregunta. Señor, ¿hasta 7 veces debo perdonar a mi hermano? Y Jesús le dice, tamín, ¿sí? 490. No te digo 7, sino 7 veces 7, 490, que significa tamín. Eso quiere decir infinitamente. Claro que Pedro se va a admirar, pues. ¿Cuánto? 490 veces tengo que repetir esos 7 pasos. Sí, por la eternidad debes perdonar a tu hermano. Es interesante cómo Jesús, y recordemos en Jeremías 17, 9 y 10, Dios que escudriña la mente y prueba los corazones. Él sabía lo que había en las intenciones, en los pensamientos de las personas. Y podía ver y sentir lo que Pedro ya estaba pensando y tratando de canalizarlo para después que pase la séptima ofensa. No, es interesante. Hay una inquietud aquí. ¿Debo perdonar a alguien sin experimentar la justicia? ¿Sí? Es decir, Pedro estaba ya pensando en que esta persona, si llegara a ofender la 8ª vez, necesita recibir justicia. Qué interesante. Si alguien ha ofendido y no restituye su culpabilidad, debe ser perdonado. Miremos ahora la parte espiritual de Dios. Dios es un Dios de amor y misericordia que perdona. Si Dios perdona a las personas sin restituir la justicia en nuestra vida, ¿sí? Ya que nuestra justicia es Cristo Jesús, ¿sí? Es lo correcto. Un ejemplo, Dios nos perdonó, pero no es porque ya somos perdonados, todas las cosas van a ser maravillosas, ¿sí? En nuestras vidas, no. Nuestra justicia es Cristo Jesús. El concepto nuestro es que muchas veces nos creemos más que Dios y por eso no perdonamos como debe ser. Cuando Dios nos dice que debes perdonar de esta manera. Por eso debemos hacerlo correctamente. En el versículo 23, ya pasando esa pregunta y la contestación de Jesús, él dice, por lo cual el reino de los cielos, y empieza la parábola, ¿sí? Es decir, esta parábola viene por la pregunta del apóstol Pedro. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Sí? Y el 24 dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Miren, este siervo debía 10,000 talentos a su señor. Al momento de hacer la transformación de la moneda, ¿sí? Para nosotros, 10,000 talentos viene a ser 38 billones, más o menos aproximado. Eso es lo que se ha hecho en talentos, sacando el desglose de la moneda, cuánto costaba, y en la actualidad, cuánto puede deber este hombre. 38 no mi, es con la B, billones. Es decir, que este siervo debía muchísimo al Señor. Y es interesante porque ¿quién puede pagar esa deuda? Es difícil pagar 38 billones en estos tiempos. Mejor me vendo al pastor, a la persona a quien le debo y saldada la deuda, pero voy a pertenecer por él hasta que yo muera. Ya llegando al versículo 25 y 26 dice, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. En la cultura judía, sí es interesante ver, se vendían las personas y su familia para pagar la deuda. No es, para nosotros nos parece algo, pero ¿cómo yo voy a venderme? ¿O cómo yo voy a vender a mi esposa y a mis hijos? No lo veo algo lógico.
pero era algo cultural para poder pagar las deudas, ¿sí? Si vamos un poquito a Nehemías, capítulo 5, Nehemías, capítulo 5, el verso 5 dice algo interesante. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Es decir, que en la cultura judía ya existía esto. ¿Sí? Nehemías, cuando llega a la reconstrucción y ve las posibilidades de tener más personas, ya no habían, porque todas estaban en servidumbre, porque estaban pagando una deuda. Es decir, para nuestra cultura se va a ver algo extraño que nosotros nos vendamos para pagar una deuda. Más bien, podremos seguir trabajando secularmente, buscar dinero y pagar la deuda, ¿sí? Pero aquí en la cultura judía era algo normal. Por eso vemos aquí, le dice el Señor al siervo. A este, como no, el versículo 25, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y no solo a él, sino a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. ¿Sí? Entonces, el siervo postrado, miren cómo él intercede. ¿Sí? Él intercede de esa manera para que lo que él debe, lo que él adeuda, se le sea perdonado. Y es interesante lo que hace el siervo. Se postra en tierra, ¿sí? Se arrodilla, le pide, le suplica, Señor, ten paciencia conmigo. Mire lo que él hace. 38 billones. Le dice, ten paciencia conmigo, ¿sí? Y yo te lo pagaré todo. Ahora, el versículo 27, ¿cómo procede su señor? El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¡Wow! ¿Ustedes podrían perdonar una deuda así? ¿Sí? Nos pone a pensar, ¿no es cierto? Ok, sigamos nomás. Todavía no entremos en esos detalles de ponernos sensibles. Pero el detalle del versículo 27 es interesante. Dice, porque el Señor movido a misericordia. La palabra misericordia es no darle lo que se recibe. Es decir, no recibió el siervo lo que debía recibir. ¿Qué era? Cárcel y ser vendido como esclavo. Así de sencillo. Perdía toda su vida. Y le perdona la deuda. Es decir, olvida lo adeudado. Ya no me debes más. ¿Sí? En ese momento conversó con el siervo, su señor, y dijo, está muy bien, me conmovió tus palabras y tus acciones. Estás perdonado. Pero ya en el versículo 28 al 30 llega a suceder algo interesante. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Miren que no es lo mismo. Ahí arriba, ¿cuánto debía el hombre? Sí, él debía 10,000 talentos. Es mucho dinero. Acá solo debe, ¿cuánto le debe su consiervo? Sí, 100 denarios. Y saliendo y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Miren la diferencia, cómo lo trata su señor al siervo. Tú me debes 10,000 talentos, por favor, págame. Y si no puedes pagarme, tengo que venderte a ti, a tu esposa y tus hijos para que me puedas pagar todo. Todo lo hizo de una manera muy respetuosa, sí, con un tino muy chévere, y después de eso intercedió, pidió perdón y lo perdonó. Ahora le toca actuar al siervo con su consiervo. ¿Cómo actúa? ¿Le debe cuánto? Solo le debe 100 denarios. Al canalizar esta deuda, ¿sí? Y también estructurarla al tiempo nuestro, solo le debe $75, ¿sí?
haciendo la reestructuración. Solo debe $75. Pónganse a ver. ¿Cuánto debía el señor, el siervo? 38 billones. ¿Cuánto debía su consiervo? $75. 38 billones fueron perdonados. Y ahora él lo está ahogando, lo tiene por el cuello. Págame, le está diciendo. ¿Sí? Lo está ahogando. Y es interesante porque ahí viene el perdón. Alguien perdonó mis deudas y nosotros no podemos perdonar las deudas de los demás, sus ofensas. Y es interesante cómo actúa este siervo para con su consiervo. Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose, miren que tomó la misma actitud que la que tuvo el siervo con su señor. Postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Es decir, los papeles se revirtieron. Ahora el siervo llegaba a ser señor y su consiervo llegaba a ser el siervo. Qué interesante cómo dio, ¿sí?, la vuelta, las acciones en nuestras vidas. ¿Y qué dijo en el versículo 30? Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Qué interesante. ¿Sí? 38 billones a $75. La pregunta que encontramos aquí en este momento es, ¿se merecía que lo perdonen los 38 billones al siervo? ¿Realmente estaba arrepentido de no haber pagado esa deuda? No fue un arrepentimiento sincero. Hey, perdóname, tenme paciencia, yo te lo pagaré todo. Entonces, no fue sincero el siervo. Una persona que no se arrepiente de corazón por lo que ha hecho no puede ser perdonado. Es así de sencillo. ¿Y quién lo dice? Es las Escrituras. Sigamos mirando el panorama, porque la cultura judía es el origen de cómo nacen esas palabras y cómo tienen que ser nuestro comportamiento. El consiervo hizo lo mismo que hizo el siervo con su señor y no lo perdonó. Lo que hizo fue meterlo a la cárcel. Y eso es triste. Miremos lo que dice el versículo 31. Viendo sus consiervos, es decir, los testigos oculares, lo que vieron todo el panorama. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Los consiervos que lo vieron todo no se enojaron. Miren que la palabra de Dios no dice se enojaron. Miren la palabra interesante que usa ahí. Se entristecieron. Que todavía es más profundo todavía. Es más profundo. ¿Por qué? Porque lo que hizo el Señor con el siervo fue perdonar una deuda muy grande. Y ahora a este se le debe algo muy insignificante y no pudo hacer lo mismo. Es doloroso lo que está pasando en esta narración. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está tratando de hacer Jesús con esta narración? Es llegar a nuestros corazones. ¿Qué tanto se nos ha perdonado? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer con los demás? Sigamos mirando el panorama. Versículo 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. El perdón está determinado, es de acuerdo a nuestra forma de ser. Nosotros debemos demostrar si es que realmente estamos arrepentidos. ¿Qué quiere decir eso? Es un cambio de mente, un cambio de acciones. Yo no puedo volver a seguir pecando, yo no puedo volver a seguir cometiendo errores contra mis hermanos, contra el prójimo y contra nadie. Ese es un verdadero arrepentimiento para poder recibir el perdón. El Señor lo entregó a sus verdugos hasta que pague todo lo que debía. ¿Sí? Dice el versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Qué interesante la palabra que surge en el versículo 32. ¿No es que lo había perdonado antes? Aquí, ¿qué le dice en el versículo 32? Entonces, llamando a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné
porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Pero no es que lo había perdonado ya en el versículo, versículo 27, y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Es decir, que el perdón no debe llegar a las personas hasta que no tenga una actitud correcta, de un arrepentimiento sincero y genuino. Es decir, que nos está enseñando las Escrituras que el perdón solo viene hasta cuando el ofensor esté arrepentido correctamente. Aquí el siervo demuestra que no está arrepentido, que lo único que hizo allá arriba con su señor fue un drama, un show, para que le perdonasen una deuda tan grande. Pero como no se arrepintió correctamente, tuvo su consecuencia más adelante. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento genuino se demuestra con acciones sinceras, para con los demás. Y es ahí donde vemos en el versículo 33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Qué interesante. Que lo que hizo el Señor con su siervo, él debía llevarlo a la práctica con los demás. Pero no, más bien hizo lo contrario. Actuó de una manera incorrecta, injusta, insensible, cuando él ya había recibido todo el perdón de toda su deuda. ¿Sí? Es interesante ver cómo, por qué en el versículo 33 se enoja el Señor. ¿Se enoja por la deuda que le debe? ¿O se enoja por la actitud de su siervo? ¿Sí? Miren la diferencia. No se enoja por la deuda. Se enoja es por la actitud del siervo. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestra vida espiritual. Dios no se va a enojar con nosotros por la deuda, sino es por nuestra actitud. Si no hay un arrepentimiento sincero. El versículo 34, cuando se trata del verdugo, ¿sí? Son personas que trabajaban en la cárcel. Y no solo era que trabajaban en las cárceles abriendo y cerrando puertas, sino que eran personas que atormentaban y torturaban a los que estaban presos hasta que pagase toda la deuda. Es interesante ver ese panorama, lo que se va a recibir en consecuencia a un arrepentimiento no sincero. Y el versículo 35 termina con algo interesante. Jesús, refiriéndose a sus discípulos, ya habiendo sensibilizado sus corazones, le dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Es interesante cómo las Escrituras muestran el tema del perdón y qué es lo que hay en nuestros pensamientos o en nuestros conceptos. Ah, no, es que mi hermano tiene que perdonarme, pues yo le ofendí. No, la Biblia es clara. Usted puede recibir el perdón si es que está arrepentido genuinamente. ¿Sí? Y la persona que ha sido ofendida también debe sobrellevar con sensibilidad espiritual el perdón, que no es fácil, sí. Por eso vimos los 7 puntos que tenían los judíos. Primer punto, segundo punto, tercer punto, cuarto, quinto, sexto y séptimo. ¿Cómo era una escala, sí, de ir avanzando para poder llegar a qué? A un arrepentimiento genuino. Y el séptimo punto, que es muy interesante, no volverlo a hacer. No puedo cometer nuevamente un error contra mi hermano. Evitar a toda costa, no hacerlo. Porque si no, no deja de ser un arrepentimiento, sino un remordimiento de conciencia nomás, al momento. Entonces, es interesante ver que Jesús, al momento de tratar esta parte del perdón, primero entra a sus hábitos culturales. Segundo, entra a sus corazones, cómo Dios quiere que ellos actúen. ¿Cuántas personas no han perdonado a su prójimo? ¿Sí? No han perdonado a su prójimo. ¿Cuántas personas no han perdonado a su prójimo? Y cuando digo no han perdonado a su prójimo es porque no lo han hecho correctamente. Ok, yo ofendí.
voy y pido perdón. Y le dice, no se preocupe, yo lo perdono. Pero siempre está recordando lo mismo. No es feliz. No adora a Dios como lo debe ser porque en su corazón todavía surge ese sentimiento de lo que sucedió antes. ¿Sí? Es decir, yo no lo puedo olvidar porque es fácil olvidar una ofensa, pero yo no lo puedo traer a mi vida. Yo no lo puedo traer más. Yo debo seguir construyendo una vida espiritual conmigo mismo y con Papito Dios y con mis hermanos en Cristo. Aprendiendo a perdonar correctamente tenemos las pautas espirituales. Podemos empezar y hacer la voluntad de Dios, sí, y no la nuestra. El perdón nos libera, sí, cuando lo hacemos correctamente. Si no, seremos esclavos del dolor, del rencor y del odio. Y si no perdonamos, nuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará. Y eso es lo más triste. Esta parábola termina con una decisión, que es la suya y con la mía. Nosotros decidimos si perdonamos correctamente o no. ¿Sí? El significado bíblico de perdón es pasar por alto. ¿Sí? ¿Sí? Se refiere a la acción de disculpar a alguna persona o un colectivo que nos ha causado algún tipo de ofensa. En las Sagradas Escrituras, la palabra y la raíz griega que se utiliza para perdonar es dejar pasar. Es decir, que Jesús animó a sus discípulos que tienen que dejar pasar muchas cosas, si es que realmente queremos ser discípulos del Señor. Y si no llegase a habitar eso en nuestros corazones, el versículo 35 se va a hacer realidad en nuestras vidas. Para concluir, dice el versículo 35 una vez más. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Queridos hermanos, el perdón está en nuestra cancha, está en nuestra decisión. Si perdonamos, pero de la manera correcta. No como lo que cree el mundo actual, no como lo que creen muchos hermanos en Cristo actuales, no, sino es conforme a las Escrituras, conforme a lo que Dios dejó establecido a través de Cristo Jesús. ¿Sí? No se olviden de esa palabra. Yo creo que Gerardito la va a preguntar. ¿Sí? ¿Qué significa eternidad? Un sacrificio perfecto. ¿Sí? Que Dios los bendiga. ¿Sí? Vamos a orar, por favor. Gracias, querido Padre, por esta linda mañana donde nos ha permitido abrir las Escrituras, donde, mi Dios, hemos discernido una palabra tan importante en nuestras vidas como es el perdón. Reconocemos, Padre bueno, que todavía no llegamos a esa estatura de nuestro Señor Jesucristo y muchas veces nos llenamos de odio, de rencor, de dolor, porque no hemos aprendido a perdonar. Pero, papito, queremos seguir mejorando día a día. Queremos que su palabra se impregne en nuestros corazones y pensamientos. Queremos que su espíritu haga esa obra maravillosa, mi Dios. Y nosotros también, Padre, dejarnos moldear por él, para que su palabra, mi Dios, influya en nuestras vidas. Y cada vez que tenemos que tomar una decisión, sea acorde a su voluntad y conforme a su palabra. Gracias por perdonar nuestros pecados. ¿Sí? El Señor representa a usted, Padre, y el siervo somos nosotros. Queremos aprender a perdonar, Padre, como usted lo hizo. Gracias por perdonar todas nuestras deudas, Padre bueno. Yo creo que ni en esta vida ni en la otra tuviéramos tiempo para perdonar, pero la gracia suya en Cristo Jesús realmente hizo que tuviéramos una mejor vida. Gracias por perdonarnos y hacernos parte de una familia maravillosa, la que un día, Padre, va a estar en su reino, en los cielos, morando con usted por siempre. Pero queremos, Padre, aplicar en nuestras vidas estas instrucciones, las cuales, mi Dios, nos hacen mejores y aceptos ante su presencia. Gracias por esta hermosa palabra y más aún, Padre, gracias porque nuestro Señor Jesucristo, su Hijo amado, nos las enseñó. En él oramos. Amén. Les dejo con el hermano Gerardo. Amén, amén. Le agradecemos a Dios por su palabra en esta mañana. Bastante importante, ¿cierto? Hablar acerca del perdón. Y
No sé, mis queridos hermanos, de repente alguno de ustedes estén pasando alguna situación difícil, complicada, y Dios lo que nos llama en ese tiempo es justamente a eso, a recordar, ¿no? Creo que a todos nos impactó cuando dentro de la parábola, de la historia, había esas diferencias tan grandes, ¿no? Entre lo que él debía y le perdonaron, pero lo que a él le debían era, pues, la verdad que casi nada, ¿no? Y creo que de repente muchos de nosotros nos hemos podido sentir reflejados en algún momento de nuestras vidas, en el cual lamentablemente, por cosas mínimas, a veces o sea, nos negamos, por decirlo de alguna manera, a perdonar de corazón. Tomando en cuenta realmente que Dios ha hecho por nosotros realmente cosas demasiado grandes al perdonarnos tantos y tantos pecados. La verdad que interesante y bastante agradecido para con Dios por su palabra en esta mañana, agradeciendo al hermano Jimmy por ser instrumento de Dios para hacernos reflexionar en esta mañana, mis queridos hermanos. Vamos a terminar con una palabra de oración, agradeciéndole a Dios por ese hermoso tiempo que nos ha brindado, y después los que estamos aquí en Zoom nos quedamos un momento para conversar y para recordar un poco lo que hemos visto en esta mañana. Acompáñame por favor ahora. Amado Dios, papito bueno, papito lindo, ¿qué sería de nosotros, mi Dios, si no fuera por su amor, por su bondad, por su misericordia y también por su perdón, mi Dios? ¿Dónde estaríamos nosotros, Padre? ¿Qué sería realmente? ¿En dónde estaríamos en este momento, mi Dios? ¿Qué sería, Padre, de nosotros en la eternidad, mi Dios? Padre, usted ha sido tan bueno con nosotros, Padre, que nos ha perdonado, mi Dios, por medio de la obra de Cristo Jesús, mi Dios bendito en cada uno de nosotros, Padre. Justamente, mi Dios, para que aprovechemos, mi Dios, esa nueva oportunidad que de su mano tenemos, mi Dios. Padre, que en cada uno de nosotros, mi Dios, esté presente. Realmente, mi Dios, a dónde nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones nos llevaron, mi Dios. Como su palabra lo manifestaba, Padre, nos llevó a ser enemigos suyos, Padre. Y simplemente fue por su obra, la obra de Cristo Jesús, que ahora podemos estar bien delante de su presencia, papito bueno. Ayúdenos a recordarlo, mi Dios, porque eso nos va a ayudar también, Padre, a valorar, mi Dios, lo que usted hizo por nosotros y de alguna manera, Padre, a ver desde una nueva perspectiva, mi Dios, las ofensas, los agravios incomparables, mi Dios, porque son pequeños en comparación de lo que nosotros le hemos hecho a usted, mi Dios bendito. Gracias por tanto, mi Dios, que nos brinda. Gracias por ese hermoso tiempo que nos ha brindado, mi Dios. Anhelamos sinceramente, Padre, que ese tiempo haya subido, mi Dios, con ese olor grato, Padre, como toda ofrenda, todo sacrificio en el Antiguo Testamento, mi Dios. Que nuestras oraciones, mi Dios, que las alabanzas, que la participación de la cena, mi Dios, y que ese tiempo, Padre, de meditación y reflexión de su palabra, haya subido, mi Dios, de manera agradable ante su presencia, mi Dios. Que nuestras vidas cada vez más sean moldeadas, transformadas por medio de su palabra, por medio de la guía de su Espíritu Santo, mi Dios bendito, y que tengamos mucho más ánimo, mi Dios, de hacer las cosas conforme a su voluntad, Padre. Gracias por su perdón, Padre bueno, ayúdenos a perdonar de la manera como usted lo ha hecho con cada uno de nosotros, papito. Infinitas gracias por tanto, mi Dios, ayúdenos a andar cada vez más conforme a su voluntad, Padre, que su palabra, mi Dios, esté cada vez más en nuestras mentes y corazones, mi Dios, y que por medio de la guía de su Espíritu Santo podamos andar de mucho mejor manera, papito bueno. Infinitas gracias por todo, Padre, y todo esto le pedimos y le agradecemos, Dios, en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga, queridos hermanos, y nos vemos en la siguiente.